21 horas 41 minutos, segundo bloque aquí en Detrás de las Noticias. Lo recibimos a Alejandro Vilca, quien está al frente del bloque de convencionales de la izquierda. Bienvenido, gracias por estar. ¿Qué tal, Claudia? ¿Qué tal, bienvenido a este programa y vamos derecho a los bifes. Arrancamos. Sí, porque tenemos poco tiempo. Sí, Bien. sí. ¿Cómo está trabajando la izquierda, Alejandro, dentro de la convención? Mira, primero que nada, Claudia, permitime un segundito, quería... Acá tenés libre expresión. Sí, no, quería solidarizarme, bueno, y todo el apoyo, ¿no? La gran movilización de los trabajadores docentes del nivel primario, secundario y terciario, que hicieron una gran movilización defendiendo, ¿no? Su derecho a tener un salario que cubre el costo de la canasta familiar, así que quería aprovechar eso. Y después agradecerle, ¿no? Porque la verdad de lo que está pasando hoy en la legislatura, donde se está desarrollando esta reforma constitucional, creo que es grave, doctor, usted lo sabe, porque ¿sabe qué es lo que está pasando? Al pueblo jujeño se le ha mentido. ¿Qué es lo que pasa? Para nosotros nos parece de muchísima gravedad de que hoy se pretenda en esta reforma constitucional que se le quite el derecho al voto. Nunca el gobernador, antes de las elecciones, le dijo al pueblo que se iban a restringir las elecciones de mediano término. Algo que es grave, que para nosotros es importante que el pueblo trabajador se exprese con el voto. Pero eso es lo de menos. Ahora, claro, es lo de menos, porque, a ver, no es solamente que se van a eliminar las elecciones de mediano término, se va a votar cada 4 años, sino que el que gana, el gobernador, se queda con la mayoría de la legislatura. Lo cual, eso también es grave. ¿Por qué? Primero porque se pierde la institución de la legislatura como un órgano independiente. Si hay algo que es central en una república, es la división de los poderes. Pero ahora, el que gobierna no solamente va a tener el poder ejecutivo, sino también va a tener la mitad más uno de la legislatura, o sea, lo va a manejar a su antojo para sacar todo tipo de leyes, sino también eso le permitiría en algunas instancias también manejar el poder judicial, porque teniendo la mayoría podría también votar jueces. Entonces iríamos a un régimen mucho más restrictivo democráticamente, un régimen a nuestro parecer totalitario, de concentración cada vez de poder. Y además se vulnera el derecho de los jujeños de tener nuestros representantes y la proporcionalidad. Porque usted sabe, acá en Argentina han habido presidentes con el 23, 24%, un gobierno peronista. Imagínense si ese gobierno se quedaría con la mitad más uno del Congreso de la Nación. Sería terrible, digamos. Bueno, nosotros vamos a una situación así. Por eso alertamos nosotros a todos los jujeños que esta convención, que algunos quieren plantear como que va a ser un hecho histórico, para nosotros puede ser uno de los hechos más trágicos y aberrantes para los jujeños, porque se le va a quitar la libertad al voto a decidir. Teniendo en cuenta que también las elecciones cada 2 años, muchas veces los jujeños lo utilizan para castigar o para reconocer una gestión, o incluso para poner legisladores que propongan alternativas a las que está proponiendo el gobierno de turno. Bueno, eso se va a acabar. Y además, déjame que termine, te agrego algo más grave, que ponen una cláusula, que es prácticamente una cláusula cerrojo, que vos para cambiar después todo el sistema electoral necesitas 2/3 de la legislatura. O sea, aún así, digamos, vos teniendo la mitad más uno, necesitas 1/3 más. Imagínate si el día de mañana gana el justicialismo o la izquierda y quiera cambiar y la primera minoría sería el radicalismo, sería hasta imposible. Entonces estamos yendo a una situación que va a ser, en vez de conquistar nuevos derechos, es retroceder. Entonces eso es lo que nos parece grave y nosotros no nos podemos callar. Nosotros tenemos un compromiso con el pueblo trabajador que asumimos el día de las elecciones y le dijimos todo lo que vaya en contra del pueblo trabajador, vamos a estar en contra, vamos a defender el derecho de los trabajadores y creo que esto es algo grave, el derecho al voto, ¿no? Hay, dentro de la Constitución se ponen una serie de organismos de control que están hoy fuera de la Constitución. Es decir, independientemente de mi opinión de que esos órganos de control deben estar en manos de quien no gobierna, ¿qué opinas vos sobre ese tema? Mira, nosotros lo venimos estudiando esto junto con un equipo de abogados que nosotros tenemos de la izquierda,
Y esos órganos de control, como la Superintendencia de los Servicios Públicos, la Defensoría del Pueblo, la Oficina Anticorrupción, si uno se fija en la reforma que ellos plantean, son todos órganos que el Poder Ejecutivo lo puede designar. Claro, y además, si habría esta reforma de 4 años y ellos se quedan con la mitad más 1, además, con el apoyo de la legislatura, podrían poner los funcionarios que ellos quieran. Entonces, eso le da vía libre para hacer lo que ellos quieran. Digo, por eso, vuelvo a lo anterior, no solamente la gravedad de la cláusula de gobernabilidad cada 4 años, sino que la legislatura ya pasa a un sentido directamente de una formalidad, porque si ellos tienen la mayoría y las otras fuerzas solamente van a tener la minoría, o sea, no tiene sentido. O sea, por eso es lo grave. Nosotros decimos que es un ataque contra una institución que es la legislatura, y usted sabe que es la base de toda república. Incluso está consagrado en el artículo 5 de la Constitución Nacional el hecho de la división de poderes y, bueno, obviamente los órganos, ¿no? En una república, y yo creo que eso es lo que se está vulnerando acá en Jujuy. Yo creo que incluso si avanzara en esto hasta podría ser anticonstitucional. Entonces eso es lo grave de lo que está pasando acá, o lo que quiere Gerardo Morales, que es concentrar cada vez más el poder en sus manos, o del radicalismo, ¿no? En su conjunto. ¿Viola los principios de la Constitución Nacional? Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero no solamente por este hecho. Digamos, hay muchos otros hechos. Nosotros después avanzamos sobre una crítica, ¿no?, a lo que es un régimen mucho más antidemocrático, represivo, con el derecho a la protesta social, que eso para mí es otra parte que, digamos, que avanza esta reforma constitucional, porque, a ver, digamos, avanza a un nivel donde ya prácticamente uno no puede cortar calles, no puede, digamos, se restringe el derecho a protesta o el derecho a libre expresión. Y ellos nos decían a nosotros, usted lo habrá escuchado cuando el gobierno decía, nosotros vamos a hacer según los estándares de la ONU. Vos fijate, nosotros hemos buscado diferentes, digamos, documentos de la ONU, y en muchos de ellos no dice nada, sino que dice todo lo contrario. Digamos, hay algunos, me voy a referir a algunos pocos, que dice la participación directa de la vida pública es el voto y la protesta. Esto es un documento de la ONU que se refiere a la protección del derecho a la protesta, estándares internacionales de derechos humanos, pero vos fíjate que en una parte de la reforma constitucional que ellos dicen, te lo leo brevemente, dice: la expresa prohibición de cortes totales de calle, corte de ruta, así como toda perturbación del derecho a libre circulación de los habitantes en la provincia de Jujuy será consecuentemente ilegal, o sea, castiga con dureza. Pero en este documento de la ONU, permitime que es breve, digo porque mirá que la ONU no es de izquierda, ¿no? Uno no puede decir esto, ¿no? Pero ellos dicen, por ejemplo, al momento de hacer un balance entre el derecho al tránsito y el derecho a la protesta social, corresponde tener en cuenta que el derecho a la libre expresión no es un derecho más, sino en todo caso uno de los primeros y más importantes y fundamentales de toda la estructura democrática. El socavamiento de la libre expresión afecta directamente al nervio principal del sistema democrático. O sea, ¿por qué decimos esto? Imagínese usted la otra vez cuando fue los aumentos tarifarios. Salieron la gente porque no podía pagar. Entonces, ¿qué es lo que tendría que haber hecho la gente? ¿Qué? ¿Se tendría que haber quedado en la casa agachando la cabeza, aceptando los tarifazos de GESA? No, la gente salió a protestar. O las madres del dolor, cuando no aparecían sus hijas y la policía no investigaba o los jueces no se movían. En Palpalá, las mujeres salieron a buscar a sus hijas. ¿Eso se penalizaría? O sea, hoy la gran movilización que hicieron los docentes por pedir un salario digno, por llevarle un pan a su hijo, ¿que eso se criminalizaría? Pero hay que desmentir esto, ¿no? Porque, a ver, yo creo que Gerardo Morales no es que está en contra del derecho al corte o la protesta en general. Vos sabés, hay una gran contradicción porque Gerardo Morales, ¿se acuerda usted de la 125, la resolución? Bueno, Gerardo Morales apoyó esos cortes de rutas, esa protesta de los grandes empresarios del campo, de la sociedad rural, que dejaron, bueno, que durante 129 días crearon desabastecimiento en gran parte del país. Y Gerardo Morales apoyó. Entonces, ¿qué es lo que nos saca esta conclusión?
de que a Gerardo Morales no le importa el corte de calle o la protesta. ¿Sabe qué le importa? Que los trabajadores y el pueblo pobre pelee por sus reivindicaciones. Que no salga a las calles a protestar contra las medidas de ajuste que hoy lleva Gerardo Morales. Bajos salarios, precarización laboral, eso es lo que le molesta. Entonces yo creo que esto es un aspecto también grave de esta reforma constitucional que nosotros venimos denunciando, que es antidemocrática y reaccionaria, ¿no? Ahora, es decir, ¿cómo nos explicamos si Gerardo Morales estaría en esta posición que vos dices, su gobierno, cómo sacó el 49% de los votos, 29 convencionales constituyentes, el Frente Justicialista, 6 diputados provinciales, ustedes Sí. 2, ¿no? Tres. Tres diputados provinciales. No, Hay un contrasentido, como está, Salta ganó y al otro día se le incendió Salta. Bueno, es que lo que pasa que, doctor, primero que hay que entender que los resultados no fueron un cheque en blanco que el pueblo le firmó para que Gerardo Morales haga lo que quiera. Después hay una explicación que quizá usted pueda coincidir con nosotros, que es el régimen electoral que tiene Jujuy, el piso electoral del 5%. Sí, hay que cambiarlo. La ley de colectoras, que eso hace más, más antidemocrático el sistema que tiene Jujuy. Si uno le suma lo que ellos pretenden, imagínese lo que va a hacer esto. Ahora, después hay un problema de falta de financiamiento de los partidos políticos, no hay un financiamiento igualitario, uno no puede competir con el tremendo aparato que tiene Gerardo Morales u otras fuerzas, igual que la nuestra, nosotros no tenemos esos recursos. Además, como hay denuncia de fraude de muchas fuerzas políticas. Pero más allá de eso, hay algo que es elemental, que es que se le mintió al pueblo trabajador, al pueblo jujeño, porque me viene a la memoria esa frase que dijo Carlos Menem, que si él habría dicho al pueblo todo lo que iba a hacer, no lo iba a votar nadie. Si Gerardo Morales le habría dicho al pueblo que iba a suprimir una de las elecciones de mediano término, los resultados estoy seguro que podrían haber sido otros. Pero vos no crees que por vía del diálogo, del consenso, de la opinión, yo integro la comisión del régimen electoral, nadie está de acuerdo con eliminar un derecho que ya está reconocido no solo en la Constitución provincial, sino en la Constitución de la Nación, que es la elección de medio término, y que es un disparate de que gana se lleva, ¿no es cierto?, la mayoría, ¿no es cierto?, de los diputados. Yo creo que eso, algo se tiene que entender, que muchachos van a violar todo. Totalmente, coincido totalmente, doctor. O sea, es un escándalo esto. Por eso consideramos que es una estafa al pueblo trabajador. Ahora bien, lo que pasa es que esto tiene un proceso. Primero, esto nació, ¿usted se acuerda cuando fue en la legislatura, se votó si se quería aprobar o no una reforma? Le faltaba un voto. ¿Quién se lo dio? El PJ, Posadas. Sí, de ahí pasamos ahora a esta reforma. Sí, Posadas lo echamos, ¿no? No, seguro. Pero lo después... echamos del bloque, lo echamos del Partido Justicialista, y si por mí lo hubiésemos echado a la provincia. Bueno, pero vaya usted a ver las consecuencias terribles que puede traer para la provincia. Después, apenas comenzó la constituyente, usted sabe, una de las posiciones que planteó el Frente de Izquierda es que justamente en el reglamento sea 2/3 la votación y no mayoría simple. Entonces, al haber mayoría simple, ellos están libres para votar cuando quieran y como quieran. Por eso, muy acertada tu pregunta al doctor Nieva, porque curiosamente, fíjese usted que ellos tienen el cálculo que termine esta reforma constitucional al 20. Las candidaturas cierran el 24. Entonces, esto puede ser utilizado por Gerardo Morales para su vitrina personal, para mostrar, decir, yo puedo imponer esto en mi provincia. ¿Para qué? Para aspirar a alguna candidatura presidencial detrás de Larreta, vaya a saber de quién. Pero el problema que sucede es que Gerardo Morales pone por delante sus ambiciones personales que los derechos democráticos del pueblo trabajador. Después le buscarán a ellos todas las excusas de por qué la ley, por qué esta cláusula de gobernabilidad, porque
mírela por donde le miren. Ellos dicen para ahorrarse dinero. En realidad, si buscan ahorrar dinero, que los diputados, funcionarios, jueces ganen como un trabajador y que los trabajadores superen el costo de la canasta familiar. O si dicen que es, no sé, digamos, si le buscan otro argumento, en realidad están transfiriendo más derechos al que gobierna y le están quitando derechos al pueblo trabajador. ¿Para qué? Para darle más poder al que gobierna. Entonces eso es lo grave. Un régimen autoritario, totalitario, eso es lo que quieren que salga de esta Asamblea Constituyente, de la cual el Frente de Izquierda no hemos opuesto, porque como siempre le hemos dicho antes de las elecciones, nosotros, acá no se va a discutir el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, la educación, de tener un trabajo digno, un salario digno, no, nada de eso, es a espalda de todo eso. Entonces se discute solamente lo que quiere Gerardo Morales. Entonces nosotros, eso creo que se antepone los intereses de Gerardo Morales que la del pueblo trabajador. Bien, estamos sobre el tiempo. Tenés un minuto para decirle a los jujeños lo que quieras. No, yo quiero saludar a los trabajadores que hoy se movilizaron, a los trabajadores de la salud, de la educación, a los trabajadores municipales, a los trabajadores estatales que pelean por un salario digno, también a los trabajadores azucareros, de los ingenios, porque creo que esa es la fuerza, no solamente para conquistar un salario digno, sino también para ponerle un freno a esta avanzada antidemocrática de Gerardo Morales y realmente pelear por una asamblea constituyente libre y soberana donde podamos discutir todos los problemas de los jujeños y realmente pueda surgir una verdadera democracia donde podamos poner todos los recursos en función de las necesidades sociales. Eso es lo que planteamos del Frente de Izquierda y es la pelea que vamos a dar dentro de la Asamblea Constituyente. Bien. Muy bien, muchas Muchísimas gracias. gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Bien, nos vamos.